Bueno, un nuevo informe está generando dudas sobre cuán duraderos podrían ser los futuros acuerdos de normalización con Israel. Información autorizada para su publicación por el ejército israelí revela, según informes, que un país árabe aconsejó a otro firmar primero un acuerdo con Israel y luego, si el equilibrio regional cambiaba, lanzar una guerra contra el Estado judío. Los nombres de ambos países siguen siendo confidenciales, pero la revelación surge mientras Arabia Saudita, Turquía y Pakistán están formando una nueva alianza de defensa con Egipto, que también se dice que está considerando unirse. Todos están reconfigurando el panorama regional en torno a Israel. Bueno, de regreso aquí en el estudio, Ariel, ¿qué más detalles sabemos sobre lo que se ha autorizado para su publicación y la perspectiva de Israel, cómo están tomando este intercambio reportado? Sí, Nicole, no se puede agregar mucho más. Podemos decir que el país al que se le dio este consejo es uno que ha estado en conversaciones sobre la normalización con Israel en los últimos años. Desafortunadamente, no podemos decir más que eso, pero creo que esto resalta una preocupación muy significativa y real que tiene Israel cuando se trata de la idea de expandir el círculo de paz. Obviamente, Israel quiere estar en paz con todos sus vecinos, con los vecinos de sus vecinos, con el tercer anillo. Eso es lo que busca Israel. Pero Israel también es muy realista, especialmente después de los acontecimientos de estos últimos 3 años. Eso demuestra que eso no es necesariamente suficiente, que no puedes juzgar a un país solo por sus intenciones o intenciones percibidas, sino también por sus acciones. Y creo que esto es una señal por parte de Israel de que tiene reservas legítimas cuando se trata de participar en conversaciones de paz o incluso conversaciones de seguridad en ese sentido con cualquier otro país en su entorno. Así que esto es algo que debe estar presente en la mente de todas las partes involucradas, ya sean los mediadores o los responsables de tomar decisiones en Israel. Que este es un argumento o una preocupación muy válidos que tiene Israel cuando busca aumentar y ampliar el círculo de la paz. Que puede haber alguien del otro lado involucrado en lo que se llama taquilla, que es tratar de adormecer a tu enemigo mientras te reagrupas, te reorganizas y construyes un ejército y luego atacarlos años después. Así que, para asegurarse de que este no sea el caso, Israel necesita proceder con mucho cuidado y cautela. Y todos sus socios que buscan que participe en conversaciones de paz o de seguridad con otros países deben ser muy conscientes de este hecho. Bueno, Ruth, estoy segura de que tienes una perspectiva fascinante que aportar, dado tu trabajo a través del grupo parlamentario de los Acuerdos de Abraham. Has estado involucrada en algunas de estas discusiones incluso antes de que los Acuerdos de Abraham existieran. ¿Era esta una idea que se planteó en ese entonces o es más bien una nueva idea de seguridad debido al cambio de escenario en Medio Oriente? Creo que no estamos hablando de un concepto de seguridad. Estamos hablando de un concepto religioso y sus fuentes están en el Corán. De hecho, se basa en el profeta Mahoma y en el acuerdo que él hizo. El acuerdo se llamaba Hudaybiyah. E hizo un acuerdo con los judíos que vivían en la península arábiga en ese momento porque ellos eran más fuertes que su pueblo. Y no pudo convencerlos de convertirse al Islam y hacerse musulmanes. Así que hizo un acuerdo de 10 años, de una década. Sin embargo, rompió ese acuerdo una vez que se reorganizó y fortaleció sus fuerzas después de 2 años. Y se describe una gran masacre de los hombres, la toma de las mujeres como esclavas sexuales y de los niños, y así sucesivamente en Jaibar. Y esto, Jaibar es mencionado frecuentemente en muchas declaraciones y reuniones que a veces son pro-palestinas, anti-israelíes y así sucesivamente en todo el mundo, por islamistas y otros. Algunos quizás ni siquiera saben lo que significa, pero a esto es a lo que se refieren. Así que este concepto ha existido durante años y años, tiene 1400 años de antigüedad. Cualquier país debería tomar eso en cuenta. Firmar un acuerdo con un enemigo actual puede traer una normalización absoluta y una paz fructífera, llamadas relaciones pacíficas o un posible reagrupamiento para la guerra. Y eso es algo que es verdadera realpolitik.
debe tomarse en cuenta, especialmente en una vecindad como en la que se encuentra Israel. Debo decir que el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos no es de esa naturaleza, o al menos no se han caracterizado así en los últimos años. Al contrario, se han caracterizado por visión, liderazgo y un gesto realmente sobresaliente tanto por parte de Israel como de esos países, en términos de reciprocidad en cuanto a seguridad, geoestrategia, economía y así sucesivamente. Pero eso no siempre es así, y existe este concepto profundamente arraigado en la religión. Quizá no sea políticamente correcto, no suena bien ni es agradable al oído, pero es un concepto real y existente. Dado este hecho, entonces, ¿qué salvaguardas deben implementarse si Israel va a expandir los acuerdos de Abraham o al menos tener diferentes acuerdos y asociaciones futuras con algunos de sus países vecinos? Bueno, primero que nada, tenemos que decir que hay acuerdos con Egipto desde hace más de 40 años, una alianza estratégica yo lo llamo una ausencia de guerra, lo cual es muy, muy significativo e importante. No hay normalización. No hay una paz cálida bajo ningún estándar. Hay una enorme cantidad de adoctrinamiento e incitación en Egipto, con 120 millones de egipcios fuertemente incitados y adoctrinados contra Israel. Y aún así no hay guerra. Y eso es importante en sí mismo. Sin embargo, Israel sí necesita estar vigilante, necesita estar alerta, necesita mantenerse fuerte. Y por supuesto, siempre hay que tender la mano hacia relaciones más cálidas, mientras se mantienen los ojos abiertos y se es cautelosa, porque así es la situación. Aquí estamos hablando de una inclinación mucho mayor a reagruparse, crear una creencia, una especie de entendimiento y quizás incluso atacar a Israel, después de atraerlo al slalom, por así decirlo. Y eso es más complejo. Sí, un concepto nuevo, como seguramente vas a mencionar. Bueno, mientras tanto, sí quiero que pongamos atención a algunas actualizaciones desde Gaza ahora, después de que el primer ministro Netanyahu, quien rechazó públicamente el plan de desarme de 15 puntos respaldado por Estados Unidos, insistiendo en que las FDI no se retirarán hasta que Hamás esté completamente desarmado, rechazando un marco que vincularía el desarme con una retirada gradual de Israel. Pero el alto representante del Consejo de Paz, Nikolai Mladenov, dice que el proceso avanzaría sector por sector, con cada etapa completamente verificada en lugar de basarse en la confianza. Entonces, Ariel Netanyahu, quien podría estar rechazando públicamente el plan, pero Mladenov está tratando de persuadir al público israelí, parece, para decir que ambos lados están prácticamente en la misma sintonía. ¿Es eso lo que estamos viendo ahora? Mensajes públicos diferentes, mientras que detrás de escena, el alto el fuego, el plan avanza según lo planeado. Sí, mira, Nicole, hay mucho humo en el aire alrededor de este plan. También tenemos que recordar que estamos en temporada de elecciones, así que ya sabes, un poco de manejo del mensaje por aquí y por allá va a suceder. Pero si vemos específicamente lo que dijo Mladenov en su entrevista con el Canal 12, él dijo que la hoja de ruta es un acuerdo entre el Consejo de Paz, Estados Unidos y Hamás. Israel no es parte de eso, es más una declaración de intenciones. Ahora, cuando el primer ministro Netanyahu dice que rechaza la hoja de ruta, ¿cuál es el texto de la hoja de ruta? El texto de la hoja de ruta es bastante vago. Y creo que es intencional porque se pretendía que Hamás estuviera de acuerdo después de 10 meses en los que se negaron a hacerlo. ¿Y qué dice el texto de la hoja de ruta? Dice que el desarme de Hamás estará vinculado a la retirada de Israel de la Franja de Gaza. No se menciona el orden de los pasos, dejándolo muy vago, lo que permitió que Hamás dijera que ambos procesos ocurrirán al mismo tiempo. Y luego el Consejo de Paz emitió una aclaración incluso antes de la declaración del primer ministro Netanyahu, diciendo que, contrario a varios informes, sí hay una secuencia muy clara. Primero, el desarme total y verificado de Hamás y luego un retiro gradual de las FDI. Ahora, respecto a esta última declaración, no escuché al primer ministro Netanyahu expresar su rechazo. Él está diciendo que rechaza el texto de la hoja de ruta, que luego fue aclarado por la Junta de Paz, e Israel ni siquiera es parte de la hoja de ruta. Así que necesitamos ver qué es lo importante aquí, en el fondo. En el fondo, la Junta de Paz está diciendo, y su alto representante, y en cada etapa y en cada plataforma, que Israel
A Israel no se le pedirá que se retire de la franja de Gaza hasta que haya un desarme completo y verificado de Hamás. Si eso no sucede, entonces el acuerdo se cancela y entonces Israel no estará obligado a retirarse. Sin embargo, hubo algo que llamó mi atención en esta entrevista de Mladenov. Es muy fácil cuantificar o, ya sabes, iniciar un proceso de desmantelamiento de las armas de Hamás cuando se trata de RPGs, Kalashnikovs, pero cuando se trata de túneles, Mladenov dijo que eso va a tomar 10 años. Eso es parte del desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamás. Entonces, ¿qué? Israel no va a necesitar empezar a retirarse en los próximos 10 años. No hubo una respuesta a esa pregunta, pero creo que está muy claro lo que está presentando la Junta de Paz, lo cual sí coincide con lo que ha estado diciendo el primer ministro Netanyahu, contrario a sus propias declaraciones, criticando la hoja de ruta.